Bueno, Puglia, como lo hemos venido realizando periódicamente, continuamos con este ciclo de salud cardiovascular con el que hemos hablado con distintos profesionales que han tratado distintas afecciones vinculadas al corazón y a las arterias coronarias, porque llegan integrantes justamente del INSI, que es el Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia. Y bueno, para justamente conocer más el corazón, ¿no? Hoy hablábamos con Rogelio Gracia del tema de enfermedades y cómo uno está parado, cómo se para frente a una enfermedad. Bueno, una de ellas es la información, y él habló mucho de la confianza en el médico. Exacto. La confianza que él tuvo en su médico cuando habló de su enfermedad. Y el mes de mayo es el mes de la medición de la presión arterial. Y bueno, vamos a hablar justamente del vínculo de la hipertensión con todas estas enfermedades coronarias. Estamos recibiendo con gran honor al cardiólogo, histórico director del Centro Cardiovascular de Casa de Galicia, que recién recordábamos que ha sido pionero justamente en este tipo de centros en el país, el doctor Enrique Besada. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va? Un gusto recibirlo. Un placer recibirlo. Bueno, la hipertensión, estamos no sé si en un récord de los tantos que tiene Uruguay, pero somos un país con un nivel de hipertensión importante, ¿no? Sí, la hipertensión, que está dentro de un universo de factores de riesgo, que son como 10 o 12, unos son modificables y otros no, es el factor de riesgo más importante capaz de determinar las enfermedades cardiovasculares en el corazón, en el cerebro y en el riñón, que son las responsables del 50% de las causas de mortalidad en el mundo. Claro. Nosotros estamos muy alineados con el mundo en eso, no estamos muy separados. Y entonces la hipertensión como enfermedad se posiciona como la causa más importante de muerte en el mundo. Y tal es así que además es provoca la mayor cantidad de consultas médicas en el mundo y la mayor cantidad de indicaciones farmacéuticas que se expiden en el mundo, porque este es un flagelo muy importante. Doctor, hay una cosa que se le llama el asesino silencioso, la asesina silenciosa. ¿Y es por qué? Porque la sintomatología no da sintomatología evidente rápidamente como para ubicarla. Mire, lo o que para pasa, diagnosticarla, mejor dicho. Hay algún umbral sintomatológico diferente en los pacientes, que a veces no sabemos por qué. De repente tiene un paciente que tiene 160 de presión, que es un poco alta, pero tampoco es muy grande, y bueno, enseguida está relatando dolor de cabeza, mareos, zumbido en los oídos. Y yo me acuerdo que hace unos meses vine al consultorio un paciente de 42 años, obeso, pero sin colesterol. Le tomé la presión, nunca había sentido nada, y tenía 29, 14 de presión. Y andaba por la calle caminando. Bueno, esos son los que se mueren de muerte súbita. Seguro. Es decir, que eso de que es tan silencioso no siempre es así, pero muchas veces es silencioso. Por eso que el poder del screening es muy importante. ¿Cuándo la hipertensión es hipertensión? ¿O cuándo la tensión es hipertensión? Claro. ¿Cuáles son las cifras que marcan qué es la normalidad y qué es la anormalidad? Ahí hubo muchas discusiones, porque veo que los comités de pautas que se juntan en el mundo, uno está en Estados Unidos y otro en Europa, han ido cambiando con los años y han ido bajando los requerimientos para la normalidad. Pero digamos que en Estados Unidos, por ejemplo, en las pautas de Estados Unidos, 12,8 es la presión normal. Y después 13,8 y medio es una hipertensión leve, después ya 14 es hipertensión. En el cambio, en el europeo, 12,8 es una cifra óptima, pero lo normal es 130-85. Y la presión límite es 140-90, que antes la llamaban normal alta. Pero bueno, hoy en día yo creo que van achicando las cifras para que la gente exigirle cada vez más. Pasa con varios valores, ¿no? A mí otra vez me fui a hacer los análisis de rutina hace un par de años y cuando le voy a hacer los resultados a mi médica, a mi doctora, me dice, si hubieras venido la semana pasada no te medicaba, pero esta semana cambió el valor y te tengo que medicar, porque además como ahora entra toda una computadora y está toda la información. Con el colesterol pasa lo mismo. Claro, justamente el colesterol. Doctor, usted sabe por qué lado voy a ir, porque sabe quién soy, entonces le voy a empezar a preguntar. Alimentación, sodio, obesidad. Bueno, digamos, hay factores que ayudan a que la persona tenga hipertensión. La obesidad es un factor que ayuda,
pero no es el factor más determinante, porque hay mucha gente obesa que no tiene hipertensión. Que no tiene hipertensión, exacto. El donde sí usted pegó en el clavo es en la sal. La sal es un flagelo impresionante. Es decir, fíjese, el consumo de sal en el Río de la Plata, porque Argentina nosotros comemos igual. Está en el orden de los 12,5 gramos por día de sal. ¡Qué locura! Y la influencia de la hipertensión, de la sal en la hipertensión, empieza a producirse desde los 6 gramos para arriba. Cuando aumenta, cada vez que aumenta de los 6 gramos para arriba, cada vez provoca más hipertensión. Entonces, lógicamente, nosotros estamos comiendo mucho más sal de lo que precisamos, ¿no? Y usted dice, ¿por qué los rioplatenses o el mundo comen más sal? Y hay un problema histórico. Las heladeras. No existen las heladeras desde hace muchos años. Y fíjese que es tan importante la sal porque tiene un efecto bacteriostático, inhibe el crecimiento de las bacterias. Cuando no había forma de conservar en frío los alimentos, había que ponerle sal. Yo tengo la casa de mis abuelos con la despensa donde colgaban la carne. El charque. El charque. Entonces, fíjese el bacalao, si es tan histórico la importancia de la sal, que en el ejército romano, en la época de Roma, cambiaron lo que le daban, la paga que le daban, que eran bolsas de algunas monedas de plata o de oro, y de ahí salió la palabra salario. Y bueno, y Gandhi cuando quiso doblegar al Imperio Británico, lo primero que hizo fue parar la extracción de sal del agua de sal. Es decir, que la sal es un elemento que en la civilización nuestra ha pesado muchísimo. Ahora, y eso cambió el paladar. Es un gusto adquirido. Porque todo tiene sal, los alimentos todos tienen sal. Seguro. Más, unos menos, pero todos tienen sal. De manera que esa deformación la hizo la civilización. Y ahora la nuestra es una tarea ciclópea para desandar todo lo que hicimos y que la gente entienda que se va a morir comiendo sal. ¿Entiende? Fíjese, si nosotros logramos bajar de 5 gramos la ingesta de sal por día, nosotros tenemos una disminución de un 30% de la hipertensión arterial, en el desarrollo de la hipertensión. Y con esos 5 gramos bajamos la mortalidad por infarto de miocardio un 25% y un 30% los accidentes cerebrovasculares. De manera que eso está muy demostrado que esto es así. Doctor Besada, yo hace muchos años que tomo el medicamento para la hipertensión y algún otro medicamento. Y siempre la doctora me dice, si te olvidas algún día de alguna de las pastillas, del medicamento, no pasa nada. Por favor, jamás te olvides del medicamento, del estabilizador de la presión. Claro. Jamás te olvides de eso. Claro. Las otras está, más, menos, un día más, un día menos. Sí. ¿Por qué esa insistencia que esa pastilla un día puede ser? Bueno, porque ahora hemos mejorado mucho en los tratamientos, porque fíjese, antes había que tomar 5 medicamentos por día para bajar la presión. Ahora los laboratorios han sido muy inteligentes y ahora las tomas son de una sola pastilla que a veces tienen varios productos integrados. Claro, y además el efecto son de 24 horas. Miren que casi todo el mundo, si se toma una pastilla en el desayuno, y casi todo el mundo desayuna en su casa, y ya no tiene que acordarse más del tratamiento de la hipertensión. Pero aún así, la gente no la toma. Pero usted sabe cuál es el problema real de la hipertensión. La incidencia de la hipertensión en este país son 33% de la población. Estamos hablando, en 3,5 millones, de ser más de 1 millón de personas que son hipertensos. ¡Qué locura! Pero ahí se aplica la regla de las mitades. La mitad de esa población no sabe que tiene presión. No tiene el diagnóstico de que son hipertensos. La mitad. Ahora te dice, bueno, pero la mitad saben que son hipertensos y se van a tratar. Sí, de ese 50% que sabe que son hipertensos, la mitad se tratan. Pero de esa mitad que se trata, solamente el 50% son capaces de estar diagnosticados, tratados y tener controlada la presión. De manera que el 25% de ese millón de personas. En este país, los que están así son un 24%. En Europa son un 32%. Y Estados Unidos, el que está más cerca, pues está casi con un 40% de gente en ese percentil de esos 25 que están diagnosticados, tratados y bien controlados. Ese es el problema que tenemos con la hipertensión. Y además hay cosas que la hipertensión, ¿por qué es tan importante como factor de riesgo? Porque mira, la diabetes es más importante. Bueno, es tan importante como la hipertensión, pero la diabetes se ve en el 7% de la población del mundo. No tiene la incidencia, el volumen de la prevalencia que tiene en la población. Y eso, el impacto es un asesino muy grande desde el punto de vista vascular, es capaz de alterar las arterias en forma muy profunda y muy
temprana, y además la incidencia que tiene es impresionante. Por eso que tiene ese protagonismo. Además de no ingerir sal, ¿qué otras cosas hay que prevenir? Hay que tomar medidas. Bueno, como dijimos, la obesidad es bueno bajar la masa corporal y tener una cosa aceptable. No tiene por qué ser, poder estar pronto para desfilar, pero tiene que tener un promedio de que sea de sobrepeso, pero no de obesidad. Y usted, bueno, ya lo ha probado un poco. Yo eso, lo estoy viviendo. Dejé todos los remedios. Claro. Entonces, eso ayuda mucho. El estrés, que es un componente muy importante en el mundo actual, el estrés es muy difícil de evitar, cada vez más. Y eso influye mucho. Descarga de adrenalina, eso aumenta la presión de muchas maneras. El estilo de vida, el ejercicio. El ejercicio se ha demostrado que un buen entrenamiento y una periodicidad en el ejercicio no sirve. Bueno, está la persona que llega, no hace nada en toda la semana y el domingo camina 40 kilómetros. Y digo, bueno, mire, esto no sirve para nada. Acá lo que importa es la periodicidad. O los que no tienen el entrenamiento y se lo hagan hacer una 20K o una 10K y así más de uno ha terminado. Bueno, hay mucha gente que no está entrenada. Porque, claro, en las Olimpiadas, en las maratones de Nueva York corren 40.000 personas y hay gente de 80 años corriendo. Pero están corriendo hace 30 años. Seguro. Y llegan al final. Pero el que no puede hacer es el que no está entrenado, que no está chequeado, ponerse a hacer ejercicios violentos o muy exigentes. Doctor, hoy mencionó al pasar cuando contó de ese paciente que tenía 29 de presión y no sentía nada. Y mencionó algo, esos pequeños síntomas que la gente dice que siente cuando tiene presión alta, como el dolor de cabeza, ¿suceden realmente? ¿Se los puede asociar? El sangrado en la nariz, el dolor de cabeza o en la nuca. Es difícil porque cuántas causas de dolor de cabeza hay. Por eso. Hay muchísimas, no es una cosa tan específica. Y un mareo, cualquiera puede tener mareo por otras causas. Entonces, no son síntomas así preclaros para definir qué tiene. Pero claro, si una persona le sangra la nariz, lo primero que vamos a hacer es tomarle la presión. Porque la epístasis, la salida de sangre... Bueno, ahora tenemos la suerte de que cada uno que va a una consulta, ya sea en una emergencia o en lo que sea, va por un callo y le toman la presión, ¿no? Bueno. Y está bueno. Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Sobre todo cuando no tenemos el hábito de tomarnos la presión. Claro. Que es lo que usted decía. Es por eso que se ha generado esta instancia, esta movida de este mes, como fue el mes pasado, de abril, fue el de la sal. El de la sal, para que la gente se concientice y pueda entender la importancia de esto. Y lo más importante de todo es obtener el diagnóstico. Quiere decir que pueden ir perfectamente a el instituto. Claro. A consultar, porque ustedes tienen todo, absolutamente todo, como para obtener el diagnóstico y el tratamiento. Y tenemos además, periódicamente estamos haciendo 30 días de chequeos abiertos a la comunidad para hacer una evaluación de los factores de riesgo, definir cuál es el riesgo vascular que tiene cada persona, se hace un electro, se dan las indicaciones y se manda a su médico tratante, por supuesto el que lo tiene, para contribuir desde el punto de vista de la población. Porque además hay una cosa que es fundamental que usted decía, está instalado en la población mundial el uso de la sal, que es el primero de los graves problemas. Ahora hay que desandar ese camino. Pero ahí hay una cosa que no dijimos de la sal que es muy importante, porque usted vio que a usted le sacaron los saleros de la mesa. Sí. Vamos así. Entonces, yo le voy a decir de dónde viene la sal que comemos, porque la gente piensa que el salero tiene un peso muy grande. El problema de la sal está en los alimentos procesados. Exactamente. Los alimentos procesados, que tienen muchas grasas y mucha sal, tienen el 77% de la sal que ingerimos. Los alimentos naturales, que son las verduras, las frutas, tienen más o menos un 13-14% de sal. Y por último, el salero tiene un 11% de participación en la sal, aún usándolo de la sal que comemos. De manera que lo que hay que apuntar es a los alimentos procesados. Ahí está el mal de la sal. Porque a veces no nos damos cuenta. Seguro. Claro, hay alimentos que tienen mucho más sal que otros, genuinamente. La leche, el queso, todo eso tiene mucha sal. Pero hay que enfocar en los alimentos procesados, que además, por otro lado, está bajando la cantidad de grasa que come, que también es muy importante para la arteriosclerosis que se va produciendo. ¿Qué pasa con la sal, las sales reducidas en sodio y esas sales alternativas? No, sustitutos de la sal. Sí. Hay algunos que son sustitutos, es decir, como la sacarina con el azúcar. Uno tiene azúcar y otro tiene cero azúcar.
Entonces es un sustituto que no es tan rico como el azúcar natural, pero a uno se arregla en el gusto. Con la sal pasa lo mismo, hay sustituto de la sal y sales potásicas. Sales potásicas y sustituyen a la sal y para tener un cierto gusto que pueda servir, ¿no? Para comer. Lo interesante, si bien hay productos y buenos con respecto a hacer los sustitutos, es decir, es aprender a comer sin sal como comió el hombre natural claro. En su primera etapa, porque en definitiva, lo que pasa es decir, al descubrir la sal como con forma de conservación fue donde embarró todo. Eso fue lo que embarró todo. Y lo que pasa es que hay que hacer un proceso lento, ¿no? Porque usted come el cambio de costumbres lleva generaciones. No puede, usted come con sal, come 12 gramos con sal y un día empieza a comer sin sal y no puede comer. Seguro. Los alimentos no le gustan, la gente los rechaza y ahí eso no consigue nada. Tiene que ser una cosa progresiva. De concientización para irla bajando, ¿no? Yo creo que hay muchos estudios que han mostrado cómo influye la hipertensión en la enfermedad cardiovascular. Uh-huh. Los estudios más importantes empezaron en el año 45. Hay una población que se llama Framingham en Estados Unidos que empezó el seguimiento de factores de riesgo con 30.000 personas que la siguió durante 40 años. Y fíjese lo que demostraron, que todavía siguen teniendo mucho peso. Demostraron que si usted baja 20 milímetros de mercurio, es decir, 2 puntos la presión arterial sistólica, que es la máxima, y lo mantiene ese efecto durante 4 años, ese control, tiene una reducción de un 35% de la mortalidad cardiovascular. Tiene una reducción de un 25% de los infartos y un 40% de los accidentes cerebrovasculares. Ese fue el primer estudio que impresionó mucho a la gente y fue una forma de confirmarlo epidemiológicamente, ¿no? Porque seguro, la exacto. cosa es decir, usted sabe que en el año 30 los estudios científicos recomendaban no bajar la presión. Las publicaciones médicas decían que hacía mal bajar la presión porque los órganos precisaban que les llegara sangre. Y estudios y publicaciones científicas serias decían que era una locura bajarle la presión a la gente. Doctor, ¿la presión baja es un problema? Sí. La presión, sí, es un problema no mayor. Es un problema molesto porque la gente... Tenemos muchas más cosas para bajar la presión que para subirla. Entonces, es una molestia porque la persona se siente decaída, puede estar un poco mareada, pierde fuerza, y hay que hacer, bueno, eso es al revés, hay que darle más sal, más volumen de líquidos, pero no tiene ninguna injerencia sobre la mortalidad cardiovascular. Nadie se muere por la presión baja, la gente se muere por la presión alta, vamos a aclararlo bien, ¿no? Ahora, por ejemplo, una persona que está haciendo tratamiento, come directamente, está tomando remedios para bajar la presión y demás, y come con sal, ¿qué es eso? Bueno, no, la gente piensa que está protegida, pero no es así. El tratamiento incluye la medicación y las otras medidas que dijimos. Bajar de peso, otras medidas higiénicas, seguro. Medidas higiénicas. Y la sal, en este caso, es como un tratamiento más. Bajar la sal, es muy difícil controlar a un hipertenso si sigue comiendo sal. La sal a lo loco. Estamos hablando de que tiene... Sí, ahora, esa gente, yo a veces me quedo asombrado cuando la gente se sienta en la mesa de cualquier restaurante a comer y llega el plato y antes de probarlo, antes que nada, agarra el salero y empieza chaca, 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 chaca. Claro. Porque esa sensación de que tiene que comer salado. Ahora la Organización Mundial de la Salud definió un programa por 5 años donde pretende bajar un 30% de consumo de sal en el mundo. Y el motivo es llevarla a no pasar los 5 gramos, de sal en el día. Y que eso se mantenga en el tiempo de manera de buscar un impacto importante en las enfermedades cardiovasculares que siguen siendo la primera causa de muerte, sí. Sobre todo la coronaria. Yo no entiendo cómo solo la prohibición del salero en la mesa es solo en Montevideo y no en todo el país. Debería ser una política pública y no solo departamental. Sí, es una forma de alertar a la gente, pero usted vio que yo le dije el porcentaje de incidencia que tiene la sal. No es tanto, pero está bien como una norma, porque si sacaron la sal por algo, ¿no? Y ahí empieza a pensar la gente. Sí, ¿no? sí, claro, sin lugar a dudas. Tiene un doble propósito. Muy bien, así que el Instituto de Cardiología Intervencionista, el INSI de Casa de Galicia, que se dedica al diagnóstico y el tratamiento de todas estas enfermedades, bueno, también los puede asesorar y ayudar en estos temas. La página web es www.insi.uy, están en Facebook y además las consultas al 2355-5555, 2355-5555, www.insi.uy.
esa es la página del Instituto de Cardiología Intervencionista. Doctor Enrique Besada, muchísimas gracias por haber venido. Un placer, doctor. Recibirlo. Encantado por estar acá. Al pan pan.